Continuamos con el Expreso TV y como se lo habíamos anticipado en la apertura del programa, está con nosotros Marcelo González, que es gerente de AETA, la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor. Marcelo, gracias por estar. No, gracias a usted. Y bueno, hay mucha tela para cortar desde allí en la presentación porque ustedes concentran a todos los segmentos del transporte de pasajeros, los de corta, media y larga distancia. La primera pregunta es bien genérica: ¿cómo está el transporte de pasajeros en general en todos sus aspectos, ¿no? Bueno, esta actividad tan dinámica siempre tiene cambios y cambios que se hacen, por ejemplo, en una jurisdicción, como acabas de comentar, de las tarifas en los subtes. Eso va a terminar impactando en la movilidad de los pasajeros hacia los colectivos urbanos. Digo, lo deben ver con preocupación ustedes, ¿no? Porque el subte a 3.50, el boleto, no el mínimo, el boleto normal, promedio, 1,70, el doble, muchos pasajeros van a salir a la superficie y los van a tener que atajar ustedes. Claro, por eso en general tiene que haber una política equilibrada de precios entre las distintas jurisdicciones y entre los distintos modos, porque si no generan trasvasamientos muy abruptos, claro, o muy abruptos, que es muy difícil de poder atender por otro medio, ¿no? Seguro que sí. Aparte no está preparado el transporte de la superficie para absorber a todo el volumen de pasajeros del subte, y lo vemos cuando hay paro. Es un caos. Claro. ¿Cómo está el transporte, ya que empezamos hablando por el subte y lo que es el boleto y todo, cómo están en el segmento de la corta, en el segmento urbano de corta distancia? Bueno, el segmento en los últimos 5 años ha bajado mucho la antigüedad del parque, ha producido una renovación y unas inversiones muy fuertes, que bajaron la antigüedad del parque del año 2007, que estaba alrededor de los 8 años, ahora está en los 4 años con una flota muy moderna, con fuertes inversiones y bueno, básicamente por una política de incentivo al transporte público del gobierno nacional, ¿no? 4 años de promedio de antigüedad del parque es una antigüedad bastante buena, ¿no? Casi primer mundo. ¿Eso es capital federal o se puede trasladar a todo el país? Eso es capital federal. En las provincias también se dio un fenómeno, digamos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, con jurisdicciones provinciales, bajaron de 10 años a 7 años, o sea, en todas las jurisdicciones se vio un rejuvenecimiento del parque. En algunas ciudades del interior donde no había transporte público empezó a haber transporte público, muchas ciudades pequeñas del interior ya no tenían, y bueno, se da todo el fenómeno de las motos y la accidentología, por lo cual, digamos, en general es un sector que, digamos, que ha estado mejorando y ha tenido mucha atención del gobierno nacional. Perfecto, bueno. Vamos a ir a mi compañera Romina, que quiere compartir contigo una pregunta también. Muy buenos días, Marcelo. Y yo te quería preguntar cómo es o cómo está actualmente la situación con respecto a los boletos para personas discapacitadas. Bueno, en transporte urbano o en transporte de larga distancia estamos hablando, ¿no? Transporte urbano, específicamente. Bueno, en el transporte urbano tienen a través del SUBE un beneficio, digamos, para poder viajar sin cargo, digamos, ¿no? ¿Y en el transporte suburbano, en el transporte de larga distancia? En el transporte de larga distancia también viajan sin cargo, y desde hace unos 3-4 meses el gobierno nacional a las empresas, como incentivo para mejorar la atención, le pagan un porcentaje del valor del boleto, digamos, de lo que sería el valor del boleto, para, digamos, lo cual está empezando a generar una mejor atención para las personas con discapacidad. Sí, yo le quiero recordar a los televidentes que hubo un gran diferendo, un conflicto entre esto, porque el boleto siempre estuvo disponible. El tema era quién se hacía cargo, si el Estado o las empresas. Después del conflicto gremial que hubo en la paritaria y todo eso, como una de las formas de paliar la situación de las empresas de rentabilidad, el Estado dijo que se hacía cargo con una suma que yo no recuerdo cuánto era, para que las empresas puedan afrontar los boletos de discapacitados. ¿Lo están cumpliendo esto? Sí, están, digamos, el importe es unos 100 pesos por cada boleto, digamos, es un importe fijo. En realidad lo que hizo el Estado es lo siguiente: en realidad cuando decía que no lo pagaba nadie, lo terminaban pagando el resto de los usuarios, porque el transporte, digamos, es un elemento privado, prestado por operadores privados, que se sustenta básicamente en la tarifa que pagan los usuarios. Entonces, al no tenía ningún tipo de subsidio, evidentemente el resto de los usuarios era el que terminaba solventando a las personas discapacitadas. El resto de los usuarios en el transporte de larga distancia, en general, son los 8 o 9 deciles de menores ingresos de la población, son los que usan el transporte de larga distancia. Por lo tanto, por ómnibus, ¿no? Por lo tanto, digamos,
tenía que sostener a los discapacitados personas que tal vez no eran las más ricas de la población. Claro. Con lo cual, el Estado, al hacerse cargo de eso, está beneficiando al resto de los usuarios de transporte de larga distancia para que no le suba tanto los precios, digamos, ¿sí? Respecto de eso, la única observación que hemos planteado desde la Cámara era que a lo mejor tenía que tener el precio del boleto una correspondencia con la prestación. No es lo mismo transportar a un servicio de Buenos Aires hasta Jujuy que transportarlo de Buenos Aires hasta Rosario. Entonces, claro. Y a los dos se compensa de la misma forma, entonces tendrían que... Y en los dos casos se paga 100 pesos. En los dos casos se paga 100 pesos. Entonces tendría que haber un equilibrio, claro. Digamos. Entonces consideramos que como medida de arranque, digamos, sobre todo en un momento de emergencia, está bien, y ahora creemos que hay que hacer algunos ajustes. Y la gente siempre está preocupada por qué servicio se le va a dar. Me comentabas recién en el servicio urbano esta modernización de la flota que lleva un promedio del parque en Capital Federal de 4 años. Los colectivos promedio tienen 4 años. Esto digo yo, son colectivos muy nuevos, conociendo números del resto del mundo. ¿Y en la larga distancia cómo están? No, mira, en la larga distancia, la antigüedad del parque en los últimos 5 años aumentó 1 año, digamos, a diferencia... Al revés. Desde los 4 años y medio a los 5 años y medio. Sigue teniendo una flota muy moderna igual, sí. Pero con una tendencia en un sentido, digamos, de envejecimiento. Ahí creo que hubo algún fenómeno de quita de alguna reducción de precio de combustible en enero del 2012, un poco abrupta, y algunas medidas que tomó el ministro Randazzo hace unos 4 meses con el tema de discapacidad y algunos corredores, digamos, para ayudar a las empresas, están empezando a mostrar una atención del gobierno nacional respecto de esta actividad, que es la única que llega a muchos pueblos del interior y no hay forma de que si no puedan viajar en otros modos, ¿no? La última, Marcelo, ¿cómo están en materia de rentabilidad las empresas? ¿Aguantan? ¿Están trabajando casi a pérdida? Porque me acuerdo que en la paritaria fue muy discutido. Sí, es un momento muy complejo en larga distancia y en un bache, digamos, con los números, digamos, muy finito y muy complejo, y esperando un poco más de mayor atención del gobierno para terminar de encontrar de nuevo un equilibrio en la ecuación. No hay nubarrones de conflicto gremial, por lo menos en vista, ¿no? Bueno, digamos, siempre en diciembre se discuten los viáticos para la temporada y eso también es una preocupación dada la situación económica de las empresas, ¿no? Bueno, esperemos que se llegue a un acuerdo como todos los años hasta ahora. Marcelo, gracias por haber estado. Bueno, muchas gracias a usted.